Todo el mundo estaba unido como uno solo, y Dios descendió para detenerlo. No había conflictos entre naciones, no había hambre entre el pueblo, no había desorden en ningún lugar. En cambio, había estructura, había poder, y había una estructura gigantesca que ascendía hacia los cielos. Un solo hombre estaba detrás de todo. Su nombre era Nimrod, y lo que creó no era simplemente una ciudad. Era el primer sistema construido por manos humanas destinado a funcionar completamente separado de Dios. Pero ¿qué hizo que Dios interviniera en Babel? ¿Qué se escondía dentro de esa estructura que provocó la respuesta del cielo? ¿Qué conocimiento prohibido debía permanecer enterrado durante tantas generaciones? Las Escrituras resumen este relato en solo unos pocos versículos, pero bajo la superficie yace un secreto profundo. Nimrod no solo intentaba alcanzar los cielos, quería ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra. La Torre de Babel no fue un error arquitectónico, fue un plan deliberado, una rebelión silenciosa contra el Creador. Una estructura construida para que la humanidad nunca más necesitara mirar hacia el cielo. Entonces, ¿quién fue este hombre llamado Nimrod? ¿Por qué las Escrituras lo llaman poderoso pero nunca justo? ¿Qué presenció Dios cuando decidió descender y dispersar el lenguaje humano? ¿Y por qué la esencia de Babel nos resulta tan familiar incluso hoy? Quédate con nosotros hasta el final y descubre las respuestas. La historia de Nimrod que pocos han escuchado, la realidad oculta detrás de la Torre de Babel, el primer imperio de la humanidad y la estructura que intentó desviar lo que Dios había planeado. Porque ciertas historias no quedaron enterradas en la antigüedad, siguen resonando en el mundo en que vivimos hoy. Hoy escucharás un relato que rara vez se comparte completo. El relato de Nimrod, una figura que apareció no mucho tiempo después del gran diluvio y que alteró el rumbo de la historia humana al intentar construir una civilización que excluyera completamente a Dios. Quédate hasta el final porque lo que comenzó en Babel no se quedó en la historia antigua. Todavía resuena en nuestro presente. La tierra aún recuperaba el aliento tras el gran diluvio. Las aguas se habían retirado, pero el terror seguía presente. Los descendientes de Noé caminaban por la tierra con gran cautela, sabiendo que el castigo divino no era un cuento lejano, sino un recuerdo vívido. Cada río que crecía, cada nube de tormenta que se formaba en el cielo hacía temblar los corazones. Fue en este mundo marcado por el temor que él vino a la existencia. Nimrod. Las Escrituras presentan su historia brevemente, pero con gran significado. El pasaje aparece en el capítulo 10, versículo 8 del Génesis, donde se dice que Cus fue el padre de Nimrod. Él llegó a ser el primer hombre poderoso sobre la tierra. Nimrod descendía directamente de Noé. Su abuelo era Cam, el hijo de Noé, cuya línea familiar llevaba el peso del juicio y el conflicto. Su padre Cus era una figura reconocida entre las tribus, poderoso, admirado, alguien que guiaba a muchos. Las Escrituras no revelan quién dio a luz a Nimrod, ni mencionan hermanos o hermanas, pero dejan claro que nació en una familia de gran influencia, en un territorio fértil que eventualmente sería llamado la llanura de Sinar. Esta fue la tierra donde un día surgirían las magníficas ciudades de Babilonia. El nombre Nimrod era bastante inusual. Las tradiciones antiguas en hebreo relacionan su significado con la idea de un rebelde, alguien que se levanta contra la autoridad o que desafía lo establecido. Para muchos, ese nombre parecía demasiado pesado para un recién nacido. ¿Por qué darle ese nombre a un niño?, preguntó un anciano mientras observaba al bebé descansando en los brazos de su madre. «Porque no será como los demás», respondió Cus con certeza. «O tal vez porque causará problemas», susurró alguien más en voz baja.
Desde sus primeros días, Nimrod era diferente a los demás. No solo era más alto o más fuerte que los otros niños, había algo inusual en su mirada. Observaba más de lo que participaba. Mantenía la mirada más tiempo de lo que la apartaba. Lloraba rara vez. Nunca se sobresaltaba por ruidos repentinos ni cuando se le acercaban animales. Mientras otros niños se escondían, él se acercaba. «Ese niño no conoce el miedo», comentó un hombre tras ver a Nimrod acercarse a un animal atrapado en una trampa. «Algún día lo conocerá», respondió otro, «o tal vez nunca lo hará», agregó una tercera voz. El mundo que moldeó a Nimrod estaba profundamente dedicado a Dios, pero dominado por el miedo. El Creador era honrado, pero también temido. Los relatos del diluvio se repetían sin cesar a cada nueva generación, como advertencia y recordatorio constante. «Nunca deben olvidar», dijo un anciano mientras se reunían alrededor del fuego. «Dios ya ha destruido este mundo una vez». Nimrod se sentaba y escuchaba sin pronunciar palabra. Con el paso de las estaciones, su fuerza física se desarrolló a un ritmo inusual. Sus acciones eran decididas. Su sola presencia exigía reconocimiento, incluso desde joven. Los adultos empezaron a notar que cada vez que Nimrod se acercaba, las conversaciones se apagaban. La gente lo miraba. Algunos sentían seguridad mientras que otros se inquietaban. «Se mueve como si ya conociera su destino», comentó un líder de una tribu. «Y como si no necesitara la aprobación de nadie», respondió otro. El nombre de Nimrod empezó a esparcirse por los campamentos. Se pronunciaba en conversaciones, en susurros de advertencia, en expresiones cautelosas de admiración. Su padre Cus se dio cuenta de que su hijo estaba atrayendo mucha más atención de lo habitual. «La gente te mira de forma distinta», le mencionó una noche. «Simplemente reconocen quién soy», respondió Nimrod mientras miraba fijamente las llamas. Las escrituras hacen una declaración poco común sobre este hombre. No dicen que recibió bendiciones, no dicen que recibió un llamado divino. Dicen algo bastante distintivo. Llegó a ser el primero en ser poderoso sobre la tierra. No se menciona la fe, no se menciona la sumisión, solo se menciona el poder. Y en ese mundo que aún temblaba ante la ira de Dios, algo nuevo, silencioso y peligroso empezaba a formarse. Un tipo de fuerza que no dependía de la oración, una fuerza que no venía de inclinarse, sino de la pura presencia. Mientras las familias de Noé trabajaban para reconstruir su existencia a través de la obediencia, un joven crecía con algo totalmente distinto, latiendo en su pecho. Algo que no temblaba ante los cielos, y la pregunta que comenzaba a formarse, aún sin respuesta, flotaba en silencio entre aquellos que observaban este desarrollo tan extraordinario. ¿Qué tipo de poder estaba surgiendo junto a Nimrod? Las estaciones avanzaban sin anuncio. El joven maduraba mientras la humanidad intentaba dejar atrás el terror de las aguas. Las familias se expandían por los territorios abiertos, buscando espacio, sustento y protección. Pero más allá de las tierras cultivadas se extendían bosques espesos, llenos de ruidos desconocidos y criaturas feroces. Muy pocos tenían el valor de aventurarse en esos lugares. Nimrod caminaba directo hacia ellos. Su cuerpo desarrolló fuerza antes de tiempo. Sus movimientos eran precisos y controlados. Estudiaba la dirección del viento, las huellas en el suelo, los patrones de las bestias salvajes. Mientras a otros se les enseñaba a huir del peligro, él aprendía a enfrentarlo directamente. No por imprudencia, sino por completo dominio. «No te alejes tanto», le advirtió un hombre una mañana al verlo dirigirse hacia el bosque. «Alguien tiene que ir allí», respondió Nimrod sin volverse. Pronto comenzaron a circular relatos. Un león que había estado atacando al ganado fue hallado sin vida
cerca de la orilla del río. Un enorme jabalí que había causado pánico desapareció sin dejar rastro. Criaturas que antes hacían temblar a hombres adultos, ahora eran vencidas. Siempre había alguien dispuesto a decir que Nimrod había estado presente. Los asentamientos empezaron a experimentar mayor seguridad cuando él estaba cerca. Las noches se volvieron más tranquilas. Las madres podían descansar sin tanta preocupación. Los pequeños podían jugar sin mirar constantemente hacia las sombras. Mientras Nimrod esté entre nosotros, nada puede hacernos daño, declaró un hombre. Él se enfrenta a lo que nos aterra, respondió otro. Lo que empezó como protección se transformó silenciosamente en dependencia, sin que nadie lo notara del todo. Pero no solo las criaturas salvajes guardaban silencio en su presencia, las personas también. Cada vez que aparecía Nimrod, las conversaciones se apagaban. Cada vez que hablaba, todos escuchaban. Nunca alzaba la voz. No lo necesitaba. Su sola existencia inspiraba reverencia. Los ancianos comenzaron a notarlo. La gente le presta más atención que a nosotros, comentó uno de ellos con preocupación en la voz. Se sienten seguros a su alrededor, respondió otro. Sentirse seguro no es lo mismo que ser guiado, replicó el primero. Pero el momento ya había pasado. Las Escrituras resumen este período en solo unas pocas palabras encontradas en el capítulo 10, versículo 9 del Génesis. Era un poderoso cazador en presencia del Señor. Y así la gente comenzó a decir que era como Nimrod, un poderoso cazador delante del Señor. Esa frase empezó a difundirse como un título. Se repetía en las tiendas, por los senderos, junto a las fogatas en la noche. Se mantiene poderoso delante del Señor, decían algunos con profunda admiración. Dios sin duda lo protege, declaraban otros con confianza, pero no todos interpretaban esto como un elogio. ¿Qué significa exactamente estar delante del Señor?, preguntó un anciano una noche. Indica el favor divino, respondió un hombre más joven. O tal vez significa que Dios tiene puesta su mirada sobre él, corrigió el anciano en tono tranquilo. La expresión tenía un significado antiguo y profundo. Estar delante del Señor siempre había estado relacionado con el asombro, la rendición y el temor sagrado. Pero Nimrod no mostraba señales de temor, no se inclinaba, no buscaba guía desde lo alto. Se movía como alguien que ya había determinado su propio camino. Nunca busca consejo de otros, observó un líder entre las tribus. Tampoco pide aprobación, agregó otro. Y sin embargo, a pesar de todo, la gente seguía detrás de él. Poco a poco, el acto de cazar dejó de ser solo cuestión de supervivencia. Evolucionó hasta convertirse en una muestra de dominio. Cada bestia derribada reforzaba una idea inquietante. Si podía dominar el mundo natural, también podía dominar a los seres humanos. La gente comenzó a acudir a él antes de consultar a los ancianos, antes de elevar oraciones, antes de tener paciencia. «Llamen a Nimrod», decían. «Él se encargará del asunto». Y de este modo, casi sin darse cuenta, nació un título. No fue otorgado por Dios, no fue confirmado por el cielo, pero se repetía en todas partes con voces humanas: un poderoso cazador delante del Señor. La frase se hizo más fuerte y se extendió aún más, convirtiéndose en una especie de estandarte. Sin embargo, una duda silenciosa empezó a agitarse en los corazones de aquellos que aún recordaban cómo se relaciona Dios con la humanidad. ¿Significaba estar delante del Señor una aprobación divina o era en realidad una forma de desafío? La incertidumbre nunca se expresó abiertamente, pero se sentía en todas partes. El mundo aún llevaba la profunda huella del recuerdo del diluvio.
Una lluvia más intensa de lo normal bastaba para que todos miraran con ansiedad al cielo. Un río que creciera un poco ya era suficiente para llenar los corazones de temor. El diluvio había terminado hacía mucho tiempo, pero el miedo persistía. La gente vivía dispersa por la tierra, llena de incertidumbre, esforzándose por seguir a Dios mientras luchaba con el temor de otra catástrofe. La fe estaba presente, pero seguía siendo frágil. Muchos obedecían por miedo, más que por creencia genuina. Nimrod reconoció ese patrón. Estudiaba las expresiones durante las reuniones, observaba a los hombres que hablaban de Dios, pero temblaban de ansiedad. Veía a los líderes que recitaban promesas divinas, pero no lograban calmar a sus propias comunidades. Comprendió algo de gran importancia: el miedo gobernaba todo desde dentro. «Viven sus vidas esperando el desastre», comentó Nimrod una vez a un grupo que lo rodeaba. «Después de todo lo que ocurrió, ¿quién podría culparlos por esperarlo?», respondió un hombre. «El miedo los vuelve impotentes», replicó Nimrod con firmeza, «y quienes no tienen poder no construyen nada que perdure». Estas palabras empezaron a circular entre la gente. No se presentaban como una oposición a Dios, sino como un enfoque distinto. Nimrod no afirmaba que Dios no existiera, solo proponía que depender completamente de Él quizás no era lo más prudente. «Necesitamos una protección que podamos ver», afirmó. «Algo sólido que nuestras manos puedan tocar», continuó. La gente absorbía cada palabra con gran interés. El concepto atraía a quienes estaban agobiados por la preocupación constante. Paso a paso, Nimrod comenzó a ofrecer algo que los ancianos no podían dar: una sensación de control. «Mientras yo esté presente, nadie será tomado por sorpresa», declaró. «Enfrento la amenaza antes de que los toque». La gente se sentía más tranquila cuando él estaba cerca. La presencia de Nimrod reducía sus ansiedades inmediatas, y donde el miedo se desvanece, la confianza entra para llenar el vacío. «Cuando Nimrod está entre nosotros, descansamos mejor», comentó una mujer. «Él nos mantiene protegidos», asintió su esposo. Sin darse cuenta del todo, la gente empezó a depender más de un solo hombre que de Dios mismo. Las decisiones importantes ahora se presentaban primero a Nimrod. Antes consultaban a los ancianos, antes oraban por guía. Ahora la pregunta era: ¿qué opina Nimrod? ¿Qué decidirá Nimrod? Lo que comenzó como protección lentamente se transformó en autoridad absoluta. Nunca tuvo que exigir poder. Se le entregó a través del terror colectivo de las masas. Los ancianos intentaron advertir: «Este camino no es sano», declaró uno de ellos. «Está asumiendo un rol que no le corresponde», observó otro. Pero la gente no quería oír esas palabras. «Ustedes hablan de fe», respondió un hombre con dureza, «pero Él nos da seguridad real». Nimrod llegó a entender que el miedo tenía la capacidad de unir a más personas que la obediencia. Las personas que viven con terror aceptan órdenes sin cuestionarlas. Entregan su libertad a cambio de seguridad. «Mientras sigan teniendo miedo, seguirán siendo míos», murmuró suavemente para sí mismo. Poco a poco, sus palabras empezaron a tener más influencia que la sabiduría de los antiguos. Su presencia comenzó a moldear cada decisión que se tomaba. Su fuerza se convirtió en la medida de todas las cosas. El miedo que antes llevaba a los hombres a inclinarse ante Dios, ahora los hacía alinearse detrás de un líder al que podían ver con sus propios ojos. La fe estaba siendo reemplazada por el control. La confianza comenzaba a dirigirse en una nueva dirección, y casi nadie reconoció el momento en que se cruzó el límite. Lo que comenzó como protección, eventualmente se convirtió en dominación. Lo que parecía cuidado genuino,
se transformó en control absoluto. Nimrod ya no solo defendía al pueblo, ahora lo gobernaba por completo, y la pregunta que empezó a formarse, pesada y sin pronunciarse, quedaba sin una resolución clara en los corazones del pequeño grupo que aún recordaba quién debe ocupar verdaderamente el centro de la vida humana. Y cuando el miedo toma el control, ¿quién es en realidad el que tiene el poder? Esto nos permite seguir compartiendo relatos significativos como el de Nimrod, un gobernante que utilizó el miedo, la unidad colectiva y la fuerza para reemplazar la dependencia de Dios. Ahora continuemos, porque la Torre de Babel contenía una intención mucho más profunda de lo que parecía en la superficie. La respuesta no vino a través de palabras habladas, sino mediante actos visibles. La gente ya no viajaba como antes. Las familias que antes vagaban sin restricciones comenzaron a establecerse. Los refugios temporales dejaron de ser temporales. La tierra empezó a dividirse y a ser reclamada por propietarios específicos. Algo completamente nuevo estaba surgiendo ante los ojos de todos. En el centro de la vasta llanura, 3 nombres comenzaron a destacar: Babel, Erec y Akkad. Las Escrituras documentan este desarrollo en Génesis capítulo 10, versículo 10. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec y Akkad en la tierra de Sinar. No eran asentamientos simples, eran ciudades diseñadas con intención. Por primera vez, los seres humanos habitaban juntos bajo la autoridad de un solo gobernante humano. Todo tenía estructura, propósito y una dirección clara, y esa dirección fluía enteramente desde Nimrod. Aquí construiremos nuestro futuro, anunció, señalando la vasta extensión de territorio. ¿Por qué no seguimos avanzando?, preguntó un hombre. Porque nos estableceremos justo aquí, respondió Nimrod sin dudar. La gente comenzó a organizarse en grupos. Algunos cortaban madera, otros moldeaban barro en ladrillos, otros vigilaban. Cada persona recibió una tarea específica. La vida diaria empezó a girar en torno a la ciudad misma, ya no alrededor de la familia o del grupo tribal. En tiempos anteriores, el padre gobernaba su hogar. En tiempos anteriores, el anciano guiaba a la comunidad. Ahora, cada persona esperaba las instrucciones de un solo individuo. ¿Quién tiene autoridad para decidir eso?, preguntaron en una ocasión. Nimrod fue la respuesta inmediata. Nunca se proclamó rey. No necesitaba hacerlo. La autoridad le fue transferida gradualmente, primero en forma de protección, luego como guía y finalmente como dominio total. Las ciudades se expandieron a un ritmo extraordinario, se construyeron murallas defensivas, se trazaron caminos por la tierra, la sensación de seguridad creció, pero junto con ella surgió algo mucho más pesado, una profunda dependencia. Tenemos protección dentro de estos muros, declaraba la gente. Ninguna fuerza externa nos molesta aquí, decían otros. Pero algo fundamental había cambiado bajo la superficie. La sumisión a Dios estaba siendo reemplazada poco a poco por la sumisión al sistema humano. La instrucción divina de dispersarse y llenar la tierra estaba siendo ignorada en favor de permanecer permanentemente en un solo lugar. Cus, ya anciano, observaba todo con creciente inquietud. Dios nos ordenó avanzar, le dijo a su hijo una noche. Dios nos ordenó prosperar, respondió Nimrod. Y prosperar es exactamente lo que haremos aquí. Las ciudades ya no eran simples lugares de refugio, se habían convertido en centros de autoridad. Lo que antes era influencia personal, ahora se había convertido en estructura formal. Se establecieron reglas. Las decisiones se concentraron en manos de unos pocos. Hacer preguntas empezó a verse como una amenaza al orden establecido.
Nunca habíamos experimentado algo así, comentó un anciano. Ahora tenemos fuerza verdadera, respondió otro. O quizás ahora somos prisioneros, susurró el primero, casi inaudible. El reino tomó forma no por designio divino, sino por la ansiedad humana, no por obediencia fiel, sino por conveniencia práctica. Se convirtió en el primer imperio registrado en la historia, construido no sobre la confianza en Dios, sino sobre mecanismos de control. La autoridad de Nimrod ya no requería su presencia física para funcionar. Existía dentro de las fortificaciones, dentro de las normas, dentro del marco organizativo. El dominio dejó de ser sobre una persona y pasó a estar incrustado en el sistema mismo. Y mientras Babel, Erech y Akkad se consolidaban como centros de gobierno humano, una pregunta empezó a inquietar silenciosamente a unos pocos que aún recordaban lo que Dios había planeado para la humanidad. ¿Qué propósito puede haber en reunir a tanta gente en un solo lugar? La pregunta solo fue formulada por unos pocos, pero la mayoría ya estaba demasiado ocupada como para detenerse a pensar en ello. Las ciudades seguían expandiéndose, los caminos conectaban los asentamientos, las decisiones se tomaban con mayor rapidez. Un factor en particular hacía que todo esto funcionara con una eficiencia casi perfecta. Todos hablaban un mismo idioma. Las Escrituras registran este detalle con claridad en Génesis capítulo 11, versículo 1. Y toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras. No existía confusión alguna. No había fallos de comprensión. Cuando una persona hablaba, todos entendían. Cuando se daba una orden, viajaba rápidamente. La comunicación fluía tan suavemente como el agua sobre terreno plano. Nimrod comprendió la importancia de esto antes que nadie. Cuando existe entendimiento mutuo, todo se acelera, afirmó durante una reunión con los demás líderes. No hay lugar para el desacuerdo, observó uno de ellos. No hay obstáculos, continuó Nimrod, y no hay oposición. Sus palabras se convirtieron en el ritmo de la vida diaria. Las instrucciones viajaban desde un punto central hacia todos los rincones lejanos de las ciudades. El pueblo funcionaba como un solo organismo. Cada persona entendía su tarea asignada. Cada persona comprendía el rol que debía cumplir. Este método es más sencillo, comentó un obrero a otro. No necesitamos pensar demasiado, respondió su compañero. Simplemente seguimos instrucciones. Al principio, esta unidad parecía algo positivo. Producía organización, producía eficiencia, producía resultados que todos podían observar. Los proyectos de construcción avanzaban sin pausa. La sensación de seguridad se intensificaba. El pueblo se sentía fortalecido a través de su unidad. Somos un solo pueblo, proclamaban. Somos una sola voz. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. La unidad dejó de ser algo orgánico y pasó a ser algo exigido. Tener una perspectiva diferente empezó a causar incomodidad. Hacer preguntas se interpretaba como estar fuera de lugar. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con el ritmo establecido era considerado una molestia. ¿Por qué todo debe hacerse de esta manera?, preguntó un anciano una vez. Porque es lo que todos hacen, respondió otro. ¿Y si ese camino es incorrecto?, insistió el anciano. Entonces todos estaremos equivocados como grupo, concluyó el más joven. Nimrod ya no necesitaba estar presente físicamente para recibir obediencia. Su forma de pensar ya se había extendido a través del lenguaje común. Sus ideas se repetían sin que nadie las examinara. Su visión del mundo se convirtió en la norma aceptada. La unidad es fuerza, proclamaba en reuniones públicas. La unidad es seguridad, repetían las masas. Pero la verdadera unidad,
la que proviene de Dios, nace de la obediencia voluntaria y del amor auténtico, no de la imposición. En ese lugar, la unidad se usaba como herramienta de control. Cualquiera que se expresara de manera diferente enfrentaba corrección. Quien insistía enfrentaba aislamiento. «No causes problemas», advirtió un supervisor a un trabajador un día. «Solo hice una pregunta», respondió el trabajador. «Las preguntas fracturan la unidad», sentenció el otro como última palabra. La comunicación perfecta empezó a silenciar la voz interna de la conciencia. Se anticipaban expresiones específicas. Ciertas frases se repetían una y otra vez. La fe, que requiere reflexión profunda y dependencia de algo superior, comenzó a perder su lugar. En tiempos pasados, el pueblo buscaba a Dios en momentos de silencio. Ahora recitaban órdenes en voz alta. Antes esperaban dirección desde el cielo. Ahora esperaban instrucciones del sistema que los rodeaba. Cus ya no contaba entre los líderes. Los ancianos envejecidos recibían cada vez menos atención. La nueva generación fue criada para repetir palabras en lugar de pensar por sí misma. «Así funcionan las cosas», decían. «Así han funcionado siempre», afirmaban, aun sabiendo en el fondo que no era verdad. La unidad se había transformado en una jaula invisible. Todo avanzaba demasiado rápido para permitir una conciencia genuina. Todo funcionaba con demasiada eficacia como para permitir preguntas sinceras. Y mientras toda la tierra hablaba un mismo idioma, una duda silenciosa comenzó a agitarse en los corazones de los pocos que aún recordaban cómo actúa verdaderamente Dios entre los seres humanos. ¿Qué pasaría si esta unidad no tuviera su origen en Dios? La incertidumbre seguía viva en unos cuantos corazones, pero la mayoría ya se había comprometido con un solo camino. Los caminos que antes se extendían hacia horizontes lejanos, ahora convergían en una única dirección. La llanura de Sinar se extendía amplia, nivelada y fértil. Era fácil construir sobre ella, fácil vigilar desde lo alto, fácil mantener bajo control. Las Escrituras describen este momento en Génesis, capítulo 11, versículo 2, diciendo que mientras el pueblo viajaba desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y se establecieron allí. Allí hicieron su morada. No solo pasaron por ella, no simplemente cruzaron, se quedaron de forma permanente. Nimrod comprendió que ese lugar servía perfectamente a sus ambiciones. No había terrenos difíciles, ni necesidad de mudarse constantemente. En ese lugar, el pueblo podía permanecer unido bajo una sola autoridad. «Ya no necesitamos más refugios temporales aquí», declaró mientras caminaba por la llanura abierta. «Aquí podemos construir algo duradero», respondió uno de los líderes. Las tiendas, que siempre habían simbolizado movimiento y dependencia de Dios, empezaron a desaparecer de la vista. En su lugar surgieron viviendas permanentes, sólidas, construidas con la intención de durar por generaciones. La gente dejó de hacer preparativos para partir y empezó a hacer planes para asentarse de manera definitiva. «Ya no viviremos como si solo estuviéramos de paso», anunció Nimrod ante una asamblea pública. «Ya hemos viajado lo suficiente», dijo un hombre en señal de acuerdo. «Ha llegado el momento de permanecer», añadió otro. El concepto fue recibido con entusiasmo. Avanzar requería fe y confianza. Quedarse quietos no exigía más que una organización eficiente. La dispersión de la humanidad, que Dios había ordenado en los días posteriores a Noé, empezó a parecer demasiado arriesgada para un pueblo que había aprendido a confiar en el control humano. «Expandirse por la tierra crea debilidad», proclamó Nimrod. «Permanecer juntos nos hace poderosos», repitieron tras él. La ciudad comenzó a tomar forma.
Se planificaron y construyeron caminos. Se designaron zonas para propósitos específicos. Todo tenía una función y cumplía una intención concreta. La vida diaria empezó a girar en torno a ese lugar permanente. Un sentimiento de protección surgía de las barreras que rodeaban el sitio. La confianza nacía de estar cerca unos de otros. «Tenemos seguridad aquí», dijo una madre mientras cerraba la puerta al caer la noche. «Ninguna fuerza puede separarnos en este lugar», respondió su esposo. Pero algo muy importante estaba quedando atrás. Dios había instruido a la humanidad a esparcirse por toda la tierra, no a reunirse en un solo lugar. La obediencia fue quedando de lado poco a poco, no por una rebelión abierta, sino simplemente por decisiones prácticas. «Dios nos ordenó poblar toda la tierra», murmuró un anciano, con palabras casi olvidadas. «Ya estamos poblando esta zona», respondió un joven, sin comprender la diferencia. Nimrod dirigía cada decisión, determinando dónde se levantarían las estructuras, cómo se manejarían los asuntos, quién mantendría el orden. El pueblo experimentaba seguridad, pero esa sensación tenía un precio. La libertad de seguir la guía divina se estaba cambiando por la previsibilidad de una institución humana. «Mientras permanezcamos en este lugar, nada nos tomará por sorpresa», dijo Nimrod a los de su círculo cercano. «Ni siquiera los cielos», respondió alguien con un toque de humor. La ciudad llegó a ser vista como inconquistable, eterna, un santuario contra cualquier amenaza futura. El terror del diluvio no se enfrentaba con fe, sino con una determinación obstinada. Poco a poco, la idea de esparcirse empezó a causar ansiedad. «¿Qué pasa si nos dividimos?», preguntó alguien. «Perderemos todo lo que hemos construido», respondió otro. «Entonces nos quedaremos justo donde estamos», decidió el grupo en conjunto. La decisión se hizo definitiva sin ningún anuncio formal. No hubo proclamación oficial, solo la determinación compartida de permanecer. La ciudad que nunca caería comenzó a tomar forma, no solo con piedra física, sino también en la conciencia colectiva del pueblo. El vagar había terminado, el viaje había llegado a su destino, el estilo de vida nómada fue abandonado. Y mientras la llanura de Sinar se llenaba de estructuras sólidas y certezas humanas, una pregunta surgía en silencio, ignorada por la mayoría, pero aún viva en los corazones de quienes recordaban lo que el Creador había dicho. Pero Dios había ordenado a la humanidad dispersarse por la tierra. El concepto de permanecer en un solo lugar empezó a tomar forma física a través de las manos agotadas de los trabajadores. El sonido de los hornos de ladrillos se volvió parte del ritmo cotidiano. Las llamas ardían desde la primera luz del día. El barro se moldeaba, se dejaba endurecer y luego se cocía a fuego intenso. El trabajo era agotador. El sudor corría sin parar. El dolor en los brazos no cesaba, pero nadie optaba por rendirse. Nimrod se movía entre los hornos, observando cada detalle con atención. Sabía que el esfuerzo compartido une más que las palabras. Quienes trabajan lado a lado soportan juntos las dificultades y quienes sufren juntos aceptan permanecer juntos. Cada ladrillo representa un paso hacia nuestra protección, declaró a los obreros reunidos. Aquí estamos construyendo nuestra propia supervivencia. El pueblo empezó a aceptar esa creencia. Permanecer unidos parecía ser el único camino para seguir existiendo. Dispersarse, que antes se entendía como obediencia a Dios, empezó a verse como un peligro innecesario. Si nos esparcimos por la tierra, seremos vulnerables, afirmó un hombre mientras se secaba el sudor del rostro. Estar solos nos convierte en blancos fáciles, respondió otro. Nimrod reforzó esa idea con convicción tranquila y firme. Estar juntos significa que nadie podrá vencernos, declaró. Estar separados significa desaparecer.
Sus palabras llegaron a mentes dispuestas. El antiguo terror del gran diluvio aún vivía en la memoria colectiva. La idea de vagar sin rumbo parecía demasiado peligrosa. Permanecer, construir y defenderse parecía razonable. «Dios nos ordenó seguir adelante», murmuró un anciano observando los hornos. «Dios nos envió a prosperar», respondió un joven, «y mira a tu alrededor, estamos prosperando aquí mismo». Paso a paso, la obediencia comenzó a verse como una amenaza. El mandato divino de dispersarse por la tierra empezó a parecer contrario a su seguridad. Quienes conservaban la memoria de las palabras de Dios fueron vistos como una amenaza para todo. «¿Por qué seguir insistiendo en eso ahora?», preguntaban. «Mira lo que te rodea, todo está funcionando bien, el trabajo arduo ocupaba cada pensamiento, no existía oportunidad para una contemplación profunda». El ruido de los hornos no permitía espacio para el silencio, y sin silencio no había comunión con Dios. Sin comunión no había dependencia de Él. «Cuanto más construimos, más poderosos nos volvemos», proclamaba Nimrod. «Y cuanto más poderosos somos, menos debemos temer». La permanencia se transformó en el objetivo supremo. La ciudad dejó de ser solo un refugio y se convirtió en una promesa solemne. El pueblo ya no se preparaba para partir, se preparaban para quedarse para siempre. Las tiendas desaparecieron casi por completo de la vista. En su lugar surgieron muros sólidos y permanentes. La vida empezó a planearse para las generaciones futuras en ese mismo lugar. «Mis hijos crecerán aquí», anunció una mujer con evidente orgullo. «Y los hijos de ellos también», coincidió su esposo. Nimrod observaba con profunda satisfacción. Su visión se estaba convirtiendo en realidad. No solo una ciudad estática, sino una forma de pensar estática. Una población que ya no deseaba depender del cielo, sino del suelo que habían construido con sus propias manos. «Dios nos pide fe», dijo un anciano ya desgastado por los años. «La fe no construye barreras protectoras», replicó alguien. «Los ladrillos construyen protección». La afirmación se difundió ampliamente. Lo que antes era confianza en Dios, ahora era confianza en lo tangible. Dispersarse pasó a llamarse debilidad, la obediencia, un peligro, y la terquedad, sabiduría. Sin darse cuenta, la gente comenzó a ver a Dios como un obstáculo para su plan de seguridad. No lo decían abiertamente, pero el pensamiento vivía dentro de ellos. Después de todo, si se sometían a su voluntad, tendrían que abandonar todo lo que estaban construyendo. «Si Dios nos ordena partir», empezó a decir alguien. «No partiremos», interrumpió otro. «Eso destruiría todo lo que hemos edificado». El pensamiento era peligroso, pero parecía razonable desde la perspectiva humana. El sueño de la permanencia se había apoderado por completo de ellos. Ya no deseaban caminar junto a Dios, deseaban que Dios aceptara el lugar que ellos mismos habían escogido. Y mientras los hornos seguían ardiendo, mientras los ladrillos se acumulaban en montones crecientes, y mientras el pueblo se convencía de que quedarse significaba sobrevivir, una pregunta comenzó a surgir en silencio, demasiado pesada para ser pronunciada, pero imposible de ignorar. ¿Y si Dios mismo fuera el verdadero obstáculo de este plan? La idea apareció mientras las llamas aún rugían en los hornos y el pueblo había dejado de hablar de partir. El suelo se sentía firme bajo sus pies, los muros seguían elevándose, la ciudad parecía impenetrable. Pero Nimrod reconocía que aún faltaba algo esencial. Permanecer en un solo lugar no era suficiente. Era necesario dejar una huella en el mundo. Era necesario dejar un símbolo que nadie pudiera pasar por alto.
Reunió a sus asesores más cercanos una tarde, cuando el trabajo del día llegaba a su fin y el cansancio volvía a los hombres más receptivos a las grandes promesas. «Hemos construido viviendas», comenzó Nimrod. «Hemos construido barreras. Hemos construido seguridad». Los hombres asintieron. «Pero todo esto sigue siendo insuficiente», continuó. «Necesitamos algo mucho más grandioso». Uno de los líderes frunció el ceño, confundido. «¿Más grandioso? ¿En qué sentido?» «Algo visible desde grandes distancias», respondió Nimrod. «Algo que perdure por todas las eras». El silencio cayó sobre la reunión. «Una marca permanente», murmuró otro hombre. «Un testimonio de nuestra fuerza», añadió Nimrod. Ese fue el momento en que se introdujo por primera vez la idea. «Construiremos una torre». Algunos del grupo intercambiaron miradas inciertas. Otros contuvieron la respiración con expectativa. «Una torre tan inmensa», explicó Nimrod, «que su cima alcanzará los cielos». La propuesta se propagó por la ciudad como fuego descontrolado. En poco tiempo, toda la población no hablaba de otra cosa. Las Escrituras documentan este momento en el capítulo 11, versículo 4 de Génesis. Entonces dijeron: «Vamos, construyamos para nosotros una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». La torre no era simplemente otra estructura, era un símbolo de algo más profundo. Era una promesa hacia ellos mismos. Era un desafío directo. «Si tocamos el cielo», declaró un hombre con visible entusiasmo, «nunca seremos olvidados». «Nada tiene el poder de destruirnos», respondió otro. El cielo, que alguna vez había sido recordado como un lugar que inspiraba asombro y reverencia, empezó a cambiar de significado. Ya no era simplemente la morada de Dios. Se convirtió en un límite a alcanzar, un territorio por conquistar. Nimrod caminaba entre su gente mientras el entusiasmo seguía creciendo. «Los cielos nos están observando», declaró. «Ahora verán de lo que somos capaces». Algunos sintieron un orgullo creciente. Otros notaron una incomodidad en el pecho, pero nadie se atrevió a objetar. La torre representaba todo lo que habían construido hasta ese momento: su unidad, su fuerza, su permanencia y su control. «Nadie en la historia ha intentado algo así», comentó un obrero. «Por eso mismo lo lograremos», respondió otro. Los planos detallados comenzaron a elaborarse. Se eligieron con cuidado los mejores materiales. Se seleccionaron a mano los trabajadores más capaces. Todo giraba en torno a esta nueva y ambiciosa construcción. La ciudad existente parecía modesta en comparación con la magnitud de este proyecto. «Esta torre será nuestra protección», declaraban. «Ella será nuestra garantía de seguridad». Pero algo silencioso y peligroso ocurría en el corazón de esta idea. El cielo estaba dejando de ser un lugar de oración y se estaba convirtiendo en un objetivo humano. Ya no era la dirección hacia donde se miraba buscando ayuda divina. Era el lugar al que se señalaba diciendo: «Vamos a llegar hasta allí». Un anciano intentó advertir: «El cielo no está destinado a ser nuestro destino», dijo, con voz cargada de cansancio. «Es el trono del Todopoderoso, pero Dios nos dio inteligencia», replicó un joven. «Deberíamos usarla». La afirmación fue rápidamente aceptada. Después de todo, nadie afirmaba estar en guerra contra Dios. Simplemente querían demostrar que ya no necesitaban depender de Él. La torre comenzó a verse como una victoria ya conquistada, un monumento que probaría al mundo entero que la humanidad había vencido el miedo, escapado del juicio y superado la necesidad de humillarse. Nimrod lo observaba todo sin pronunciar palabra. Sabía que este proyecto lo transformaría todo, no solo el paisaje físico, sino también los corazones del pueblo. El cielo,
Antes distante y sagrado, ahora se trataba como un objetivo alcanzable. La fe se dio paso a la ambición, la reverencia a un desafío audaz. Y mientras los planes para la torre se expandían por la llanura de Sinar, una pregunta comenzó a surgir, aún débil pero cargada de peligro, en los corazones de quienes aún recordaban quién gobierna los cielos. ¿Cuál es, en última instancia, el propósito de alcanzar el cielo? La emoción recorría la ciudad como una corriente poderosa. El proyecto de la torre ya no era solo un tema de los líderes, estaba en boca de todos. Por todas partes se repetían las mismas palabras, como si hubieran sido ensayadas. No había duda, no había vacilación, solo una frase que los unía a todos. «Hagámonos un nombre», proclamaban. La frase resonaba por las calles, en las obras, durante las reuniones vespertinas. Era breve, convincente y fácil de recordar. Poco a poco llegó a definir el propósito detrás de cada acción. La torre ya no era solo alta, era el camino hacia la gloria humana. Las Escrituras registran este momento con claridad, no como un detalle menor, sino como la verdadera intención que habitaba en sus corazones. El pueblo ya no hablaba de agradar a Dios, hablaba de ser recordado a través de las eras. «Nuestro nombre será reconocido en todas partes», declaró un obrero con evidente orgullo. «Nuestros descendientes hablarán de lo que logramos», añadió otro. «El mundo entero sabrá quiénes somos», contribuyó un tercero. La gloria que antes se atribuía a Dios por las cosechas abundantes, por el don de la vida y por la protección divina, comenzó a cambiar de dirección. El enfoque ya no estaba en el cielo, estaba en el trabajo de las manos humanas, estaba en los nombres y logros humanos. Nimrod observaba con intensa atención. No necesitaba pedir adoración, no necesitaba exigir honor. El pueblo comenzaba a ofrecer estas cosas por voluntad propia. Si Nimrod no hubiera venido, nada de esto existiría, declaraban. Él nos dio propósito, reconocían otros, nos unió, repetían constantemente. El nombre de Nimrod se asociaba con todo lo exitoso, con el orden, con la sensación de seguridad, con la visión del porvenir. Siempre que alguien resolvía un asunto importante, se mencionaba su nombre. Cuando surgía una dificultad, se buscaba su consejo. Consulta con Nimrod se volvió una frase común. Las reuniones comenzaron a cambiar en su naturaleza. En tiempos pasados, los hombres contaban historias del gran diluvio, hablaban del poder asombroso de Dios y citaban promesas de los antiguos días. Ahora hablaban de expansión, de grandeza y de permanencia duradera. «Estamos construyendo algo más grande que cualquiera de nosotros», proclamó un líder. «Estamos construyendo nuestra propia identidad», lo corrigió otro. La diferencia era sutil en la superficie, pero cargada de significado. Surgieron cánticos simples entre la población. No eran oraciones ofrecidas a Dios, eran declaraciones de autoelogio. «Tenemos fuerza, estamos unidos, nuestro nombre vivirá para siempre». Un anciano intentó recordar lo que había sido dejado de lado. «El nombre que verdaderamente perdura le pertenece al Señor», dijo con voz débil. «El Señor observa todo lo que hacemos», respondió un joven. «Pero ahora el momento nos pertenece». El anciano guardó silencio. Reconocía que algo fundamental había cambiado. Cuando el nombre de un hombre se engrandece, su corazón se aleja de Dios sin darse cuenta. La gloria divina no fue arrebatada por la fuerza. Fue desplazada poco a poco, primero por el trabajo, luego por la estructura organizada y finalmente por la reputación humana. Nimrod no intervino, no ofreció corrección, no emitió advertencias, simplemente se movía entre el pueblo mientras la admiración seguía creciendo. Su nombre se pronunciaba con profundo respeto, a veces con ansiedad, otras con una reverencia silenciosa. «Él nos guió hasta aquí»,
decían. Él se asegurará de que permanezcamos. La torre seguía elevándose, pero algo invisible también crecía con ella. Orgullo, la certeza absoluta de que la humanidad había encontrado su propio rumbo. La firme creencia de que ya no era necesario mirar al cielo en busca de guía. El nombre humano ocupaba la posición central. Los esfuerzos humanos determinaban lo que vendría. La voz humana tomaba el lugar de la divina. Y mientras las multitudes repetían la misma frase, convencidas de haber hallado seguridad en su propia grandeza, una pregunta empezó a pesar en los corazones de los pocos que aún conservaban la memoria del Creador. Cuando el nombre de un hombre se engrandece, ¿dónde queda el nombre de Dios? La pregunta flotaba en el aire, pero no recibió respuesta inmediata, y el tiempo siguió pasando. La torre continuó ascendiendo día tras día, nivel tras nivel, piedra sobre piedra. El cielo seguía igual, no retumbó ningún trueno, no apareció señal alguna, no descendió advertencia visible, el silencio parecía total. El pueblo miraba la cima de la estructura y luego alzaba la vista hacia el cielo, esperando algún tipo de respuesta. Pero nada llegó. Ninguna voz habló, ningún juicio cayó, no apareció ningún obstáculo. Dios no ha detenido nuestro progreso, comentó un obrero mientras se secaba el sudor del rostro. Si esto fuera incorrecto, algo habría sucedido ya, razonó otro. Estas palabras empezaron a difundirse con velocidad. El silencio comenzó a entenderse como aprobación. La ausencia de juicio pasó a interpretarse como acuerdo divino. Nimrod comprendió esta realidad antes que nadie. Caminaba entre las obras, observando la confianza creciente. Cada día que pasaba sin interferencia fortalecía su posición. Cada amanecer en paz aumentaba la convicción entre el pueblo de que iban por el camino correcto. Los cielos nos observan, declaró con serenidad. Y guardan silencio, añadió otro. El silencio se transformó en un argumento. Si Dios estuviera en contra, ya habría actuado, declaraban. El hecho de que nada haya ocurrido demuestra que nuestro camino es correcto, pero el silencio de Dios nunca fue permiso, siempre fue paciencia. Los más ancianos aún conservaban ese recuerdo. Algunos ancianos susurraban entre ellos. Dios no actúa según el tiempo humano, observó uno. Él espera, respondió otro. Y cuando actúa es definitivo, añadió un tercero. Pero esas voces tenían poco peso frente al bullicio de la construcción. El sonido de las herramientas resonaba más fuerte que cualquier palabra de advertencia. La actividad constante no dejaba espacio para la reflexión profunda. La torre se convirtió en un emblema de victoria ya alcanzada. Cada nuevo nivel era motivo de celebración. El pueblo se alegraba de su propio avance. «Estamos triunfando», proclamaban. «Nada tiene el poder de detenernos». Nimrod empezó a hablar con mayor seguridad. «Avancen», ordenó, «continúen. Los cielos no pueden detenernos». No afirmaba que Dios hubiese dado su aprobación. No necesitaba hacerlo. El silencio cumplía esa función por él. El engaño se expandía sin confrontación directa. No había rebelión abierta, solo un exceso de confianza. «Nunca hemos estado tan lejos del miedo», observó un hombre. «Nunca hemos estado tan cerca del cielo», respondió otro. Pero allí mismo residía el peligro. El silencio se confundía con ausencia. La paciencia se interpretaba como acuerdo. La espera divina se asumía como indiferencia. La torre seguía avanzando hacia el cielo. El orgullo afianzaba su dominio. La certeza humana se establecía con firmeza. El pueblo ya no se preguntaba si debía continuar. Simplemente seguían adelante. «Dios está con nosotros», declaraban con confianza. «Si no fuera así, ya habríamos sido detenidos». Nimrod aceptó esa creencia, o al menos deseaba aceptarla.
El silencio reforzaba su convicción de que había superado los límites antiguos, que el mundo había sido transformado, que la humanidad había madurado. Pero el cielo no estaba vacío, simplemente esperaba, y mientras la torre se acercaba a las nubes, mientras el pueblo celebraba la ausencia de respuesta como si fuera un triunfo, una pregunta comenzó a tomar forma, silenciosa y llena de peligro, en lo profundo de esta historia que se desarrollaba. ¿Y si el silencio de Dios no era aprobación? ¿Y si solo era la calma antes de actuar? Parecía que la espera había concluido a favor de la humanidad. La torre seguía en pie con firmeza, el cielo seguía sin responder. Y eso bastó para transformar la precaución en certeza absoluta. La ciudad entró en un espíritu de celebración. Hubo discursos formales, asambleas públicas y promesas de un futuro sin preocupaciones. Nimrod comenzó a hablar con mayor audacia. «Hemos llegado hasta aquí por nuestro propio esfuerzo», declaró ante las multitudes reunidas. «Trabajamos en unidad. Razonamos en unidad, construimos en unidad». El pueblo escuchaba con total atención. Sus palabras llevaban consuelo a sus corazones. Después de todo, todos podían ver los resultados justo ante sus ojos. «Ya no necesitamos vivir con miedo», continuó Nimrod. «Ya no necesitamos esperar señales del cielo». Algunos sintieron una leve incomodidad al oír estas palabras, pero nadie habló para objetar. El modo de hablar no era de conflicto abierto con Dios, era de reemplazo silencioso. «Dios nos dio la capacidad de pensar», declaró un hombre entre la multitud. «Y ahora ponemos esa capacidad en práctica», respondió otro. Las celebraciones reforzaban la idea de avance. Se interpretaron melodías sencillas. Los niños corrían con alegría. Los líderes mostraban rostros de satisfacción. Todo parecía estar en perfecto orden. El sistema funcionaba eficazmente. La torre seguía su ascenso. La ciudad prosperaba. «Nunca habíamos logrado este nivel de organización», comentó un comerciante. «Nunca habíamos tenido tanta fuerza», coincidió otro. Nimrod comenzó a introducir un nuevo concepto poco a poco. «Ya no depositaremos nuestra dependencia en lo que no puede verse», dijo en una ocasión a un círculo de confianza. «Ahora tenemos autoridad sobre nuestro propio destino». Estas palabras no se presentaban como desafío abierto. Se ofrecían como señales de madurez, como indicios de progreso, como liberación de antiguas angustias. «Ya no necesitamos esperar», declaró. «Hemos tomado nuestra decisión». La independencia de Dios empezó a considerarse una virtud. La dependencia de Dios empezó a verse como una debilidad del pasado. «Dios nos ayudó al comenzar», comentó alguien. «Ahora la responsabilidad es nuestra», respondió otro. Los más ancianos se retiraban en silencio. Reconocían que algo grave estaba ocurriendo. Cuando una persona empieza a creer que controla su propio destino, su corazón se cierra a la voz de Dios. «¿Quién provee el fundamento de todo esto?», murmuró uno de ellos, mirando hacia la torre. «Lo proveemos nosotros mismos», respondió un joven sin dudar. La rebelión no llegó con gritos ni con armas. Llegó con aplausos, con discursos bien preparados, con promesas de estabilidad. Se disfrazó de progreso. Nimrod no negó a Dios ante el público. Simplemente lo volvió innecesario. Y eso resultó más peligroso que una negación directa. «Si algo sale mal, lo corregiremos», dijo. «No tenemos nada que temer». El pueblo confió en esas palabras. Después de todo, todo parecía sólido y seguro, pero el fundamento invisible que sostiene toda existencia estaba siendo ignorado. La confianza se había retirado del Creador y depositado en el sistema humano. La torre se alzaba como símbolo de esta nueva convicción,
Un mundo donde la humanidad decide, ordena y gobierna sin necesidad de mirar al cielo. La independencia de Dios se convirtió en el ideal supremo. Y mientras continuaban las celebraciones, mientras los discursos prometían seguridad sin fin, una pregunta comenzó a surgir en silencio, demasiado pesada para responderla con festividades, pero imposible de ignorar. Cuando Dios es rechazado, ¿quién sostiene el mundo? La pregunta no recibió respuesta pública, pero ya había sido respondida en silencio en los niveles más altos de la estructura. Allí, donde pocos se atrevían a subir, el viento soplaba con más fuerza y la ciudad se veía pequeña y distante. La gente abajo parecía diminutos puntos en movimiento. Quienes subían experimentaban algo totalmente nuevo, una sensación de control absoluto. Nimrod hallaba placer en ese lugar. Solo reunía a sus líderes más confiables, hombres que no cuestionaban, hombres que habían demostrado su lealtad al sistema. El ascenso se realizaba en completo silencio. Paso a paso, el sonido de la ciudad se desvanecía en la distancia. «Esto es suficiente», declaró Nimrod, deteniéndose cerca del borde. Los hombres observaron a su alrededor. La vista se extendía en todas direcciones. El cielo parecía haberse acercado. La torre ya se había convertido en la estructura más alta jamás vista. «¿Entienden por qué estamos haciendo esto?», preguntó Nimrod. Algunos asentían con la cabeza en señal de respuesta. Otros permanecieron sin palabras. «Por nuestra protección», respondió uno de ellos, «para que no seamos dispersados por la tierra», dijo otro. Nimrod levantó la mano pidiendo silencio. «Eso es lo que cree el pueblo», dijo con serenidad, «pero eso representa solo una parte de la verdad». Los hombres se miraron entre ellos. «La torre no es simplemente un refugio», continuó Nimrod, «es un asiento de autoridad». «¿Un asiento?», preguntó uno de los líderes, confundido. «Un centro de gobierno», explicó Nimrod, «un centro que no depende del cielo». El viento aumentó su fuerza. El silencio se volvió pesado por la tensión. «Mientras levanten la mirada hacia lo alto», explicó Nimrod, «verán lo que hemos logrado. No buscarán dirección divina, aceptarían órdenes humanas». Uno de los hombres tragó con dificultad. «¿No es esto peligroso?», preguntó con vacilación. «El verdadero peligro está en depender de lo que no se puede ver», respondió Nimrod. «La humanidad necesita algo sólido y tangible». Ahí se reveló el propósito real. La torre no fue construida para defensa, no era simplemente un símbolo, era un sistema silencioso de desafío que ocupaba el espacio que le correspondía a la autoridad divina. «El cielo gobierna desde muy lejos», declaró Nimrod. «Nosotros gobernaremos desde este mismo lugar». Las palabras no fueron dichas con ira, fueron pronunciadas con profunda convicción. Para él, esto representaba progreso, representaba evolución, representaba liberación del antiguo terror. «Cuando la torre esté terminada», continuó, «nadie preguntará más qué quiere Dios. Preguntarán qué estamos haciendo ahora». Algunos líderes sintieron orgullo crecer en su interior. Otros sintieron cómo el miedo comenzaba a invadirlos, pero ninguno descendió desde aquella altura. Cada uno entendía que al quedarse ahí estaban eligiendo un bando. La torre dejó de ser un simple edificio y se convirtió en un trono. No un trono declarado abiertamente, sino un centro de autoridad opuesto al cielo. Un lugar donde la humanidad se elevó por encima del miedo y la dependencia. «Estamos transformando el mundo», declaró uno de los líderes. «Estamos creando un mundo completamente nuevo», respondió Nimrod. Abajo, la gente aún creía que construían para protegerse. No sabían que en la cima el propósito había sido transformado.
La torre ya no apuntaba hacia Dios, apuntaba en oposición a Él. El cielo ya no era visto como un lugar sagrado, representaba un límite que debía superarse. Lo que manos humanas habían construido ahora ocupaba el espacio sagrado que antes estaba reservado solo para la devoción. Nimrod fijó la mirada en el horizonte lejano. La estructura gigantesca seguía elevándose. El desafío había sido lanzado, y mientras sus consejeros de confianza descendían en silencio, llevando consigo un conocimiento que lo cambiaría todo, una pregunta imposible de evitar comenzó a pesar sobre el curso mismo de la historia. ¿Toleraría el Todopoderoso semejante desafío? No llegó ninguna respuesta desde la cima de la torre, pero la réplica ya se acercaba. No se manifestó como un trueno rugiente, no se manifestó como un viento aullante. Surgió de donde siempre había residido eternamente, de esos mismos cielos que los mortales habían decidido desafiar. La Escritura captura ese instante con palabras escasas, pero cargadas de significado. Génesis capítulo 11, versículo 5, registra que el Señor descendió para ver la ciudad y la estructura que los hijos de Adán estaban construyendo. El Todopoderoso desciende, no por la distancia, no porque necesitara una inspección más cercana, sino porque la temporada de observación había llegado a su fin. La mirada sagrada recorrió cada rincón de Babel. Observó la ciudad meticulosa, las calles llenas de vida, los hornos resplandecientes, el edificio que no dejaba de elevarse. Vio a la humanidad unida, aunque no unida en fidelidad, unida en rebelión, unida en oposición al diseño que él había establecido después de Noé. A nivel del suelo, todo parecía igual. El trabajo seguía su curso normal. Las órdenes bajaban. Los ciudadanos repetían frases conocidas. Los cielos no emitían sonido alguno. «Terminamos otro piso hoy», anunció un supervisor con seguridad. «La cima está cerca», respondió su compañero. Lo que no reconocieron fue que el cielo ya había descendido. El Todopoderoso no sentía asombro por la altura de la torre. La construcción no representaba ningún peligro para él. Lo que captó su atención fue la motivación escondida dentro. Una motivación que había intercambiado la dependencia por autoridad, la fe por una seguridad fabricada, la humildad por la autosuficiencia. «Miren, la humanidad está unida», proclamó el Señor. Y esto representa solo el comienzo de sus capacidades. Esa unidad, que pudo haber sido algo hermoso, se convirtió en algo amenazante. Cuando los mortales se unen estando lejos de Dios, ningún límite los contiene. La corrupción encuentra estructura, la mentira acumula poder. La insurrección se cristalizó en una forma organizada. Nimrod, en ese preciso instante, aún se imaginaba dirigiéndolo todo. Sus subordinados obedecían, las masas lo seguían. La construcción avanzaba. Desde su perspectiva, el silencio del cielo aún parecía una victoria. «Ninguna fuerza nos detendrá», comentó a alguien a su lado. «Somos numerosos», respondió el otro. «Existimos como una sola entidad», afirmó finalmente Nimrod. Pero un elemento se les escapaba por completo: el veredicto desde lo alto. El Todopoderoso no necesitaba un fuego devorador, no necesitaba un segundo diluvio. Su respuesta sería exacta, puntual y suficiente. Penetraría hasta el núcleo de todo lo que habían edificado. Se acercaba el momento del juicio. Los cielos no se habían retirado. Seguían observando cada palabra entre el pueblo, cada orden dada, cada ladrillo colocado como reemplazo de la verdadera fe fue registrado. El Todopoderoso no descendió para dialogar, descendió para ejecutar. Y mientras los mortales creían estar forjando el mañana, mientras su unidad parecía impenetrable, una pregunta comenzó a tomar forma, densa e ineludible.
a instantes de recibir su resolución. ¿Cómo responderá el Todopoderoso ante una civilización unida en oposición a Él? La resolución llegó de forma distinta a como muchos esperaban. No llovió fuego desde el cielo, no se derrumbaron murallas, no cargaron guerreros. El juicio comenzó casi de manera invisible durante una jornada común. El amanecer llegó como de costumbre. Los trabajadores se presentaron a sus puestos. Las órdenes comenzaron a bajar desde lo alto. «¡Traigan más barro!», gritó un capataz. El obrero abajo lo miró desconcertado. «Perdón», respondió frunciendo el ceño. «¡Barro! ¡Trae más barro!», repitió el capataz entre dientes. El trabajador hizo un gesto de confusión. «Tus palabras no tienen sentido para mí». Otros comenzaron a girar la cabeza. Las voces se enredaban. Términos familiares sonaban extraños. Los sonidos comunes ya no comunicaban nada. La confusión se esparció como fuego salvaje. La Escritura registra este momento en Génesis capítulo 11, versículo 7. «Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje, para que no se entiendan entre ellos». El único elemento que sostenía toda su estructura era el lenguaje común. Y el Todopoderoso apuntó directamente a esa vulnerabilidad. «¿Crees que soy un necio?», gritó un hombre. «Lo que dices es un sinsentido», exclamó otro con desesperación. Las órdenes se volvieron inútiles. La sincronía desapareció. El liderazgo se disolvió. Los gritos se atropellaban entre sí. Los gestos frenéticos reemplazaron el habla, pero no lograban nada. «¡Que nadie se mueva!», intentó ordenar un comandante. Nadie obedeció. No por rebeldía, sino por total incomprensión. Todo el trabajo se detuvo. Las herramientas cayeron al suelo. Los obreros retrocedieron unos de otros. Pequeños grupos comenzaron a formarse, unidos solo por el entendimiento del mismo dialecto. El caos se apoderó de las llanuras. Nimrod descendió rápidamente al percibir la catástrofe. Intentó hablar con sus comandantes, pero solo encontró miradas vacías. «¡Reúnan a todos!», exigió. Lo miraron en silencio. «Respondan», insistió. Silencio. El reino comenzó a desintegrarse en ese instante, sin armas, sin fuerzas invasoras, sin una rebelión organizada. Solo la comunicación destruida fue suficiente para derrumbarlo todo. La unidad erigida aparte del Todopoderoso mostró su fragilidad. El dominio se desvaneció en la nada. La torre, antes símbolo de supremacía, no fue más que un cascarón abandonado. Las familias iniciaron su éxodo. Grupos se dispersaron en todas direcciones. La dispersión que tanto habían rechazado ahora ocurría sin opción. «No podemos quedarnos aquí», dijo alguien. «¿Pero a dónde iremos?», preguntó otro, sin recibir respuesta. Nimrod permanecía inmóvil, observándolo todo. Lo que había requerido años de esfuerzo colapsó en pocas horas. Su reino resultó impotente ante la intervención invisible del cielo. La supremacía humana se derrumbó sin enfrentamientos. Se derrumbó en el silencio. Se derrumbó en el caos. Se derrumbó porque nunca tuvo como base al cielo. La torre quedó abandonada a medio construir. Babel perdió su esencia. La reputación que habían trabajado tanto por engrandecer comenzó a desvanecerse entre lenguas divididas. Y mientras el pueblo se dispersaba, mientras su estructura se deshacía ante todos los ojos, una sola pregunta persistía, profunda e inquietante, resonando debajo de todo lo ocurrido. Y Nimrod, ¿qué era lo que verdaderamente buscaba? La pregunta encontró su respuesta rápidamente. Los escombros de Babel declaraban la verdad con claridad. Lo que antes fue bullicio, precisión y gran visión, ahora era quietud, escombros esparcidos y caminos desiertos. La torre permanecía perpetuamente inconclusa, una advertencia para cada época futura.
Nimrod seguía de pie allí, despojado de su estatus real, despojado de su rol de mando, reducido a un hombre común contemplando su aparato derrumbado. El pueblo se había dispersado, los comandantes habían huido, el reino se había desvanecido. Observó la mampostería derribada, los niveles detenidos de la estructura y comprendió algo que jamás había dicho en voz alta. Esto no fue solo una confusión de lenguas, susurró. Esto fue un juicio. La verdad oculta estaba saliendo a la luz. Nimrod nunca había buscado únicamente proteger a sus seguidores. Nunca había buscado solo evitar otra catástrofe de aguas. Lo que intentó construir era mucho más ambicioso y mucho más peligroso. Intentó desviar el plan divino. Desde el principio, el Todopoderoso había prometido salvación a la humanidad, una línea de sangre, un destino, un prometido que surgiría cuando llegara el momento adecuado. Para que esto se cumpliera, las personas debían dispersarse, formar pueblos distintos y cumplir con la intención del cielo. Pero Nimrod intentó impedirlo. Su plan era forjar un sistema perpetuo excluyendo al Todopoderoso, un gobierno totalmente humano, una civilización estructurada donde la humanidad no necesitara nada de lo alto, donde desapareciera la esperanza, donde los pactos se desvanecieran, donde cesara la dependencia, donde todo fuese orquestado desde abajo. La torre nunca fue una escalera hacia el paraíso. Era un asiento de poder para dominar el planeta. Si se mantenían unidos, solía decir, nada podría quebrarlos. Si mantenían la solidaridad, no necesitarían esperar a nadie. Eso constituía la verdadera provocación. Nimrod no deseaba ascender hacia el Todopoderoso, deseaba reemplazarlo. El aparato que diseñó introdujo una mentalidad inédita en la historia humana. La creencia de que los mortales pueden ocupar el lugar del Creador, que pueden gobernar sin rendirse, que pueden moldear el destino sin un pacto sagrado. Encarnaba la mentalidad original antimesiánica, no una persona oponiéndose a un Mesías aún por venir, sino un sistema que se oponía al diseño redentor. Por eso intervino el Todopoderoso, por eso cayó Babel, por eso se rompió la unidad. Fue mucho más que una confusión de lenguas, fue la protección del plan eterno. Nimrod lo comprendió demasiado tarde. Su reputación no se elevó, su torre no accedió al firmamento, su aparato no obtuvo permanencia, pero algo suyo sobrevivió entre los escombros. La idea persistió. La idea de existir sin el Todopoderoso, de protegerse sin convicción, de avanzar sin rendición, todo gestionado por manos humanas. Nimrod desapareció de los registros históricos, pero la mentalidad que liberó siguió recorriendo el mundo. Surgió en grandes imperios, en estructuras organizadas, en órganos de poder, en los rincones más profundos del corazón humano. Cada vez que los mortales intentan ocupar el lugar del Todopoderoso, Babel renace. Los escombros quedaron atrás, pero la enseñanza ha perdurado a través de incontables generaciones. El plan divino no fue interrumpido, el prometido surgiría, el pacto se cumpliría. Ningún aparato humano tenía el poder de impedirlo. Pero la confrontación continuaría y la pregunta definitiva no pertenece solo a la antigüedad. Resuena en nuestro presente, atraviesa generaciones y llega como una advertencia constante y silenciosa. La mentalidad de Nimrod realmente murió. Los escombros persistieron. La torre jamás fue completada. Los pueblos se dispersaron por los territorios, pero la historia de Babel no concluyó allí. Simplemente adoptó nuevas formas. Nimrod fue el primer mortal en intentar gobernar sin el Todopoderoso. No con espadas, no con brutalidad abierta, sino con organización sistemática. Demostró que es posible alejarse del Todopoderoso
sin negar su existencia. Basta con volver lo innecesario, basta con colocar la supervisión humana en el centro, basta con intercambiar dependencia por una protección ilusoria. Ese es el legado de Nimrod. Babel representó más que un asentamiento antiguo. Representó un modelo, una conciencia, un patrón de pensamiento, un entorno donde los mortales proclaman: yo me encargo, yo tengo el control, yo dicto los veredictos. Y esa convicción no murió junto con las piedras de la torre. En nuestra era actual, Babel persiste. Surge en gobiernos convencidos de que pueden orquestar la civilización sin el Todopoderoso, en instituciones religiosas que sustituyen la vida por reglas y jerarquías, en sistemas que prometen protección mientras exigen obediencia ciega, y con frecuencia en corazones humanos que dejan de orar, dejan de esperar, dejan de confiar. Cada vez que los mortales intentan ocupar el lugar del Todopoderoso, Babel se eleva nuevamente. El Todopoderoso no demolió Babel por temor a los mortales. La demolió para proteger su plan, el plan de salvación, el plan del prometido, el plan para recuperar lo perdido en Edén. Ese plan nunca fue destruido, nunca fue retrasado, nunca fue vencido, pero siempre ha sido y siempre será cuestionado. La historia de Nimrod nos llama a mirar hacia adentro y hacernos una pregunta simple, pero profunda. ¿Dónde hemos depositado nuestra confianza? ¿En el firmamento o en las estructuras que construimos? Porque cada vez que los mortales eligen el dominio en lugar de la rendición, Babel comienza a resonar una vez más y el Todopoderoso continúa con su vigilancia.